La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión más de Encuentro con los Clásicos. Esta noche es una noche muy especial, ya que la dedicaremos a uno de los compositores más importantes del siglo XIX. Estoy hablando de Félix Mendelssohn Bartholdy. Y entrando directamente en este estilo que básicamente en el siglo XIX es propiamente el estilo del romanticismo en la historia de la música, es importante mencionar que si bien a lo largo de la historia musical cada uno de los compositores tiene un estilo, si es de alguna manera hay algún hilo que va tejiendo las diferentes maneras de hacer música. ¿A qué voy con esto? Si nos encontramos en el periodo barroco, entre 1600 y 1750, y escuchamos música, y supongamos que no conocemos el compositor de cierta concierto, de cierta obra, es fácil decir, bueno, de acuerdo a la estructura, esta es una pieza que puede ser de algún compositor barroco. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una forma, de alguna manera, de hacer la música, y esta forma baña, contempla, abriga la inspiración de todos los compositores, al menos en ese periodo. Lo mismo casi pasa en el periodo clásico también. Pensemos en Haydn, por ejemplo. Las sinfonías de Haydn de alguna manera vienen a vestir también la forma de hacer música o de hacer sinfonías de muchos compositores. Estoy pensando desde el mismo Antonio Salieri, no se diga Mozart. Es decir, hay un canon creador, hay una forma de hacer música. Sin embargo, esto se da en el periodo barroco, se da en el clasicismo, entre 1750 y 1800. Sin embargo, pasa algo muy interesante y muy extraño también en el siglo XIX. Y es que en el siglo XIX, que es precisamente el momento en el que va a vivir nuestro invitado de esta noche, Félix Mendelssohn Bartholdy, lo que sucede aquí es que es un tiempo, el siglo XIX, es el tiempo que viene después de la Revolución Francesa. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, estamos hablando de una ruptura de paradigma, no nada más desde el punto de vista político o social, sino también cultural y antropológico, me atrevería yo a decir. Y es que cuando hablamos del romanticismo, estamos hablando del primer romántico, que fue Beethoven, ya hemos platicado de esto. Sin meternos en la música de Beethoven, que no es el tema de esta sesión, tenemos o podemos mencionar que Beethoven es reconocido, entre muchas cosas, por ser el primer artista como tal, pero que ya es un artista en sí y para sí. Es un freelance, digamos. Esto es que él va a establecer los parámetros bajo los cuales él habrá de escribir su música. Ya hay una individualidad, ya hay una personalidad compositiva. Ya Beethoven no le va a pedir permiso a nadie, ya no le va a tener que rendir pleitesía a nadie. Y así como lo hace el primero de los románticos, recuerden que Beethoven va a pasar a la historia como eso, como el último de los clásicos y el primero de los románticos. Y entonces, esto quiere decir que a partir de Beethoven, ya todos los románticos, todo el periodo del romanticismo, va a tener precisamente esta característica, y es de que todos los compositores van a tener una identidad propia muy marcada. Schumann difícilmente va a obviamente hay influencias. Bueno, que dicho sea de paso, todos los románticos van a tener una influencia muy fuerte de Haydn, sí, pero sobre todo de Mozart, y no se diga de Beethoven. Pero, por ejemplo, podemos hablar de la música de Chopin, y la música de Chopin es muy diferente a la música de Liszt,
o la música de Liszt no tiene nada que ver con la de Berlioz, o de Berlioz con Paganini, o Paganini con Schubert, o en la ópera Verdi con Rossini. O sea, estamos hablando de contemporáneos, Brahms, Wagner. Estoy mencionando compositores que vivieron en el siglo XIX y que a pesar de haber compartido un pequeño territorio, estoy hablando de Europa, y también a pesar de haber compartido un tiempo y un espacio, en un tiempo relativamente corto, estamos hablando 50, 70 años, ¿no? La música es muy diferente entre ellos. Hay una diferencia radical entre ellos. Ya hay música muy precisa, que si bien podemos más o menos meterla en un periodo, el periodo del romanticismo, sí es bien interesante ver cómo existe toda una diferencia radical entre cada uno de los compositores. Ese es, digamos, que a manera de introducción. Un segundo tema es el concepto del romanticismo, que es en donde va a vivir nuestro personaje. Esta parte es bien importante porque precisamente con Félix Mendelssohn se van a romper muchas cosas, muchos paradigmas. Antes de entrar propiamente en la música de Bartholdy, de Félix Mendelssohn, dije Bartholdy y casi me muerdo la lengua porque lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero a él no le gustaba este concepto este apellido que se le impuso porque, bueno, en su condición de judío y para poder tener un poquito para allanar el camino y ser aceptado en la sociedad, una sociedad muy ortodoxa, muy conservadora, él trata de entrar al catolicismo y un caminito fue ponerse el Bartholdy y de esta manera pues limar un poquito esta condición de judío. Pero bueno, ya me estoy adelantando. A él nunca le gustó esto, por cierto, pero bueno. Cuando hablamos del romanticismo estamos hablando de un cambio de paradigma, no nada más en la música, sino en general en todas las artes. Y aquí lo que va a suceder es que el siglo XVIII, que es el periodo clásico, es un siglo muy mesurado, es un siglo muy equilibrado, es un siglo en donde la música, voy a hablar específicamente de la música, se sabe lo que va a pasar unos compases más adelante porque se tiende al equilibrio. Es un control, es un siglo del control, es un siglo del balance, es un siglo apolíneo. Cuando entramos en el siglo XIX, y esto es producto de toda una serie de movimientos culturales, sobre todo políticos, ya mencioné hace un momento la Revolución Francesa, estamos entrando en una ruptura en donde las monarquías cae la cabeza de María Antonieta, de Luis XVI, y viene la Revolución Francesa, entonces toda la reconfiguración europea cambia, y entonces ahora surgen nuevas clases sociales, surge una nueva forma de la administración, no nada más de la riqueza, sino en general de las artes. Y esto hace que nos vayamos a los extremos. Si bien el siglo XVIII fue un siglo de equilibrio, de mesura, el siglo XIX va a ser un siglo exactamente lo opuesto. Si parafraseamos a Federico Nietzsche, el siglo XVIII va a tender a ser apolíneo y el siglo XIX va a tender a ser dionisiaco. Nos vamos a ir a los extremos. Y la palabra romanticismo viene de la palabra francesa roman, que significa novela. Y cuando hablamos de novela quiere decir que tenemos que rescatar todas aquellas historias fantásticas, fundamentalmente todas aquellas vertidas en el Renacimiento. Estoy pensando en toda la obra de Shakespeare, estoy pensando también en la posición de Cervantes, etc. Todas estas historias fantásticas son retomadas en el siglo XIX, precisamente, y de ahí su nombre, el romanticismo, en donde casualmente cuando uno escucha la palabra romanticismo, inmediatamente piensa en corazoncitos, en una situación sentimental y emocional. Y bueno, lo menciono porque el caso de Mendelssohn va a ser muy especial, porque va a ser exactamente lo contrario a todo lo que les estoy platicando ahorita. Él va a ser un compositor muy sui generis que de alguna manera va a estar enconado en pleno siglo XIX, pero que va a venir cargando y generando una influencia muy dieciochesca, pero con una aportación muy interesante. No me quiero adelantar más al respecto. Entonces, bueno, dicho todo lo anterior, dijimos entonces que el siglo XIX es un siglo de extremos, de excesos,
Es un siglo en donde cada compositor va a ser dueño y responsable de su creación. Es un momento en donde los artistas ya no van a estar a expensas del capricho o voluntad de nadie. En este contexto vamos a poner también, y aquí directamente empezamos a platicarles de la vida de Mendelssohn, es de que casi siempre, y no sé si ustedes compartan este punto de vista conmigo, siempre viene esta pregunta: oye, los grandes creadores, los grandes artistas, pues siempre les va muy mal. Vienen de familias muy pobres, muy humildes, siempre tienen muchas carencias desde la niñez y con muchos esfuerzos se van abriendo paso hasta que finalmente logran encontrar un mecenas o logran encontrar algún apoyo y entonces empiezan a desarrollar y todo lo demás es historia. Bueno, este es un caso especial. El caso de Félix Mendelssohn no fue así. Casualmente, Félix Mendelssohn va a ser un niño que va a nacer en el seno de una familia acomodada en Berlín. Él va a nacer, perdón, bueno, de Berlín, ¿no? Pero él va a nacer en Hamburgo, hacia 1809, en el seno, les decía yo, de una familia acomodada, hijo de un banquero, pero nieto sobre todo de un filósofo, Moses Mendelssohn, que se va a encargar precisamente de darle todas las facilidades y todas las posibilidades de un desarrollo intelectual y cognitivo. Antes de irnos a la pausa, simplemente me voy a permitir darles un poquito algunos detalles de la niñez de Mendelssohn. Mendelssohn, cuando nace, su papá tiene todo un poder económico, una solvencia importante, su abuelo, un intelectual, su madre va a ser quien se va a encargar de su formación. Cuando digo formación no quiero decir que lo manda únicamente a la escuela, sino que va a tener una educación integral. Sí, estoy hablando de Félix Mendelssohn. Él va a ser un excelente atleta, va a practicar la equitación, la esgrima, va a ser un excelente nadador, incluso ya en sus épocas ya mayores, ya teniendo unos 32 años, se dice que estuvo a punto de morirse ahogado en el río Rin por las aguas heladas, argumentaba él, pero él presumía su físico, es decir, tenía un físico bastante torneado y musculoso. Era un excelente bailarín, también era poeta, era escritor, sobresale también por sus habilidades en el dibujo, era un excelente dibujante. Propiamente dentro de su forma de escribir música, también lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero él de alguna manera no recreaba o no rompía la realidad, sino que él se encargaba de plasmar lo que veía. Por eso algunos críticos de su obra como dibujante dicen que no aportaba nada, simplemente era un espejo de la realidad. Y eso de alguna manera lo hizo no nada más en el dibujo, sino en diferentes fases. Félix Mendelssohn también hablaba varios idiomas, hablaba inglés, español, de hecho se decía que él leía a Shakespeare, lo leyó en inglés, a Goethe obviamente en su natal alemán, leyó al Quijote, lo leyó en español, hablaba italiano, hablaba griego y hablaba latín. Sí, y estoy hablando de un niño apenas. Este digamos que es el contexto general. La familia era una familia, pues, ya lo dijimos, acomodada, pero no nada más esto, sino que también era un niño muy elegante, era muy educado, con una moral y una ética a carta cabal y muy respetuoso. Él difícilmente perdía los estribos y siempre se manejaba un respeto absoluto por todas las tradiciones. En este contexto va a nacer nuestro compositor de esta noche, nuestro invitado de esta noche. Y aquí es tan solo el niño, el prodigio, que de alguna manera se abría paso y es como la gente lo conocía. Después de este pequeño espacio, después de este pequeño corte de estación, vamos a hablar sobre cuáles fueron las proezas que realizó, pero ahora sí en su carácter de compositor. Ya regresamos. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos. Esta noche estamos platicando acerca de la vida de Félix Mendelssohn Bartholdy, compositor alemán que naciera hacia 1809 en Hamburgo. Y decíamos, ya habiendo establecido el contexto en el cual nace en pleno siglo XIX, en el periodo del romanticismo,
Eh, Decimos que una característica que tenía Félix Mendelssohn, aparte de ser un polímata, ya mencionamos todas sus características, todas sus virtudes y todos los campos en donde se desarrolló, aparte de recibir la formación de Zelter, por cierto, Zelter tuvo varios maestros, sin embargo, Zelter, un músico muy completo que fue quien lo introdujo específicamente en la tarea compositiva, maestro de composición. Él se desempeñó como un excelente pianista, de hecho era uno de los mejores pianistas de Europa. A los 9 años ya se presentaba en público, pero se ha tendido mucho en comparar a Félix Mendelssohn con Mozart. Por varias razones. Primero, porque vivieron muy poquito tiempo. De hecho, Mozart muere a los 35 años. Me voy a adelantar un poco. Mendelssohn muere a los 38 años también. Tiene una vida bastante prolífera y muy breve. Mozart, recordarán ustedes, ya se presentaba siendo también un niño prodigio en las diferentes cortes en Europa. Félix Mendelssohn también lo hacía. Sin embargo, la razón y el motivo que lo llevaba a realizar estas presentaciones no eran las mismas que Mozart. En el caso de Mozart, era pues obviamente motivado, obligado, si ustedes quieren, por su papá, por Leopold Mozart, tratando de encontrar un mecenas, tratando de encontrar el respeto y una posición social, cosa que a Félix Mendelssohn no le hacía falta. Simplemente Mendelssohn, Félix, el niño Mendelssohn, lo hacía porque pues le gustaba y porque formaba parte de su formación. En ese momento, a los 9 años, pues hacía todo bien. Bailaba, leía, escribía, tocaba, todo lo hacía, dibujaba, sí, ya tenía todo un bagaje de actividades. Entonces, hoy día podemos decir, bueno, pues sí, es que su camino era la música. No estaba todavía determinada este concepto de creador, de compositor o de instrumentista. Entonces, él de alguna manera tenía una mente brillante, era una mente muy ordenada. Y aquí es en donde voy a empezar a desarrollar la personalidad que tenía Mendelssohn. Un artista, vamos a tratar de hacer una disección. ¿Un artista quién es? Un artista que de alguna manera trasciende a su tiempo, trasciende en el tiempo. Es alguien que rompe. Es alguien que recibe algo, una forma de crear, una pintura, una ópera, un concierto, la forma de tocar, de esculpir. ¿No? Lo recibe de su antecesor o de sus antecesores y él como buen artista rompe ese patrón y empieza a construir otro. Y de alguna manera es como en la historia se ha venido desarrollando las diferentes disciplinas artísticas. No es el caso de Mendelssohn. Mendelssohn, y aquí es la parte más interesante, Mendelssohn tenía un modelo muy ordenado. Cuando digo ordenado, y aquí espero poder compartir y llegar a este concepto. Cuando digo ordenado, quiere decir que los clásicos, Haydn específicamente, a la hora de escribir una sinfonía, tenían un método, había un procedimiento. Entonces, durante todo el periodo clásico, la gente que escuchaba una sinfonía de Haydn, y no se diga de Mozart también, escuchaba una parte y de alguna manera ya se sabía a dónde iba a llegar. Era un patrón más o menos establecido. Cuando viene el siglo XIX, en el siglo XIX, este patrón se rompe. El primero en romperlo, pues va a ser Beethoven, ¿no? Con su tercera sinfonía, en donde nadie componía sinfonías como Beethoven. Por eso fue tan chocante en sentido literal. ¿Por qué? Porque nos estaba presentando una obra que nadie había escuchado, una forma de hacer música totalmente inverosímil. O el caso de Paganini, por ejemplo. Nadie tocaba el violín como Paganini, nadie escribía música como Paganini. O el caso de Liszt, nadie tocaba el piano como Liszt. O el caso de Wagner, nadie escribía una ópera como Wagner. O el caso de Rossini, el bel canto, nadie hacía ni tenía tales exigencias para los cantantes, en el caso del bel canto rossiniano, etc. Si se dan cuenta, estoy hablando de puros compositores y de artistas que rompen, que irrumpen con la forma de hacer tal o cual disciplina, en este caso ópera, música, conciertos. En el caso de Mendelssohn, no.
Casualmente, Mendelssohn va a ser una mente, es un niño, es un jovencito muy ordenado que va a seguir métodos. Y con esta forma tan casta, tan ordenada de hacer música, él a los 16 años, fíjense ustedes, bueno, me voy a regresar un poquito, a los 13 años, va a haber compuesto ya 13 sinfonías, 13, a los 13 años. Hoy día se les conoce como las sinfonías para cuerdas. Él va a componer más adelante 5 sinfonías, que son las sinfonías de la adultez, de la madurez, que son las grandes, donde encontramos la sinfonía, la escocesa y la italiana, que son las más conocidas. Sin embargo, previo a estas sinfonías, él ya había escrito otras 13 sinfonías, ¿no? Conocidas como las sinfonías de la niñez. Existen grabaciones y suena espeluznante escucharlas porque son sinfonías muy maduras, o quien las escuche nunca pensaría que fueron escritas por un niño de 13 años. Y bueno, finalmente esto nos hace pensar, o a los estudiosos de la historia de la música, los ha convencido de que no se podía en ningún momento comparar a Mozart con Mendelssohn. ¿Por qué? Porque Mendelssohn le llevaba kilómetros a Mozart. Ya a los 13 años era un niño sumamente maduro, capaz de componer y generar una propuesta, otra vez, muy ordenada, muy hecha, muy terminada, muy madura. Si me permiten esta analogía o esta comparación o esta forma de entender la forma en la que componía Mendelssohn niño, es que de alguna manera en muy poquito tiempo, siendo niño, logró asimilar la forma de hacer sinfonías de todo hasta su momento, hasta su tiempo, y a los 13 años logró hacer una propuesta propia a manera de síntesis de toda la propuesta sinfónica que le antecedió. Por eso cuando alguien escucha, y esto a mí me llama mucho la atención, la primera vez que yo escuché las 13 sinfonías de la niñez, les soy sincero, yo nunca revisé la edad, o no sabía yo más bien la edad que tenía cuando él las compuso. Y yo asimilaba o asumía que era un compositor ya muy maduro. Y no, resulta que era un niño. Bueno, esto sucedió a los 13 años. A los 16 años, Mendelssohn ya había compuesto 4 óperas. Ya tenía algunos conciertos, algunas sinfonías, bueno, las 13 sinfonías, tenía cantatas y tenía también una cantidad impresionante de música de piano. Ahora, imagínense ustedes, quiero que se pongan por favor ahí que imaginen que cierren sus ojos. Y imagínense que están en la sala de su casa y llega su hijo de 16 años, de 15 años. Oye, papá, fíjate que ya voy a cumplir 15 años. Ah, qué bueno, hijo. ¿Y qué quieres que te regale qué quieres para celebrar tus 15 años, tu 15 aniversario? ¿Qué quieres? Y entonces el niño Félix le dice a su papá, oye, papá, es que sabes que tengo algunas sinfonías y algunas óperas y algunas obras que quisiera estrenar. ¿Por qué no me regalas una orquesta? Ah, por supuesto. Se lo dijo su papá, un hombre de una posición y un poder económico importante. Y le dice, claro que sí. Y entonces al niño le regalan su orquesta de músicos profesionales. Entonces, a partir de los 14, 15 años, él también se va a convertir en director de orquesta, que dicho sea de paso, va a ser uno de los compositores más importantes. Antes de irnos a la pausa, quiero también decirles que a lo largo de su vida, una de las grandes aportaciones de Félix Mendelssohn es la figura que hoy conocemos como director de orquesta. De hecho, incluso, y esto es un pequeño detalle, es un detalle mínimo, pero es importante, se dice que Mendelssohn fue el primero en utilizar la batuta, este palito que utilizan los directores, ¿no? Y que tiene como principal objetivo ayudarles, una extensión de la mano derecha, ¿no? Para que los músicos puedan observarlo y, sobre todo, tener esta asimilación, este entendimiento de una obra más profunda y convertirse en lo que hoy es una orquesta, que es el instrumento del director. En el pasado, un director no hacía lo que hoy día, o lo que ya hacemos en el siglo XVIII, los directores tenían otra función, otro concepto, era otro paradigma de dirección. A partir de Mendelssohn se dice que es ya como quien cocina, quien determina, quien establece
cuáles son los diferentes roles y maneras de trabajar frente a una orquesta. Y eso se lo vamos a deber a Mendelssohn. Y esto, bueno, fue producto de este regalito que le dio su papá, ¿no? O sea, ¿quieres una orquesta, hijo? Claro que sí, ahí tienes tu orquesta. Y bueno, él va a estar trabajando durante algunos años hasta que va a cumplir 20. Y a los 20 años va a ser algo, va a tener una acción, va a realizar una acción que va a cambiar literalmente el curso de la historia musical. Pero eso lo vamos a platicar después del pequeño corte de estación. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nos encontramos hablando de Félix Mendelssohn Bartholdy. Y hace un momento decíamos que cuando él cumple los 20 años iba a realizar una proeza increíble que va a cambiar el curso de la historia. Sin embargo, a los 17 años, voy a regresar, si me lo permiten ustedes, 3 años, de hecho tengo que regresarme primero 4 y luego 3 y luego ya regresamos a los 20. Y eso tiene que ver con la música que estamos escuchando de fondo. A los 16 años, Félix Mendelssohn, 16 años, va a componer una obra que, según sus biógrafos, es una especie de currículum. Es algo que va a describir su forma de hacer música. Y estoy hablando, bueno, ahorita no estamos escuchando esta obra, pero te voy a platicar de ella. Se trata del octeto en mi bemol mayor. Esta es una obra que de alguna forma describe la forma en la que Félix Mendelssohn va a proponer, a construir su música. ¿A qué voy? Para empezar, el octeto no rompe ninguna estructura, no se va a aventar, a invadir terrenos sofisticados. Simplemente Félix Mendelssohn se va a dedicar a hacer desarrollos racionales, lógicos, elegantes y muy al estilo del gusto mozartiano. Y con esto ya les dije muchísimo. Es decir, Félix Mendelssohn no nos va a sorprender. La sorpresa en Mendelssohn está prohibida, es un terreno prohibido para Mendelssohn. Él es una persona mesurada, es un Aristóteles, es un justo medio. Él es un camino perfectamente cuidado, perfectamente pensado, racional y lógico. Y esto va a tener después algunas consecuencias, después en la parte tardía de su vida. Y esto es lo que vamos a encontrar precisamente en su octeto. Hoy día yo les recomiendo que revisen este material, lo pueden encontrar en la red. Octeto en mi bemol mayor de Mendelssohn, compuesto a los 16 años. Bueno, a los 17 años va a componer otra de las obras más perfectas también que se hayan escrito en la historia. Y estoy hablando de esta obra, sí, la que estamos escuchando de fondo, que es la obertura para El sueño de una noche de verano. Ustedes saben que esta es una obra escrita por William Shakespeare, que, como ya platiqué al principio de esta emisión, el niño Mendelssohn pues lo tenían leyendo de todo, lo tenían leyendo a Quijote en español, pero también a William Shakespeare en inglés, Dante Alighieri seguramente también en italiano, a los clásicos en su lengua, en griego y en latín, etc. Entonces lo que hace Félix Mendelssohn es que a los 17 años va a componer específicamente y únicamente la obertura para la obertura de la música incidental para El sueño de una noche de verano. Esto porque es importante también, porque de alguna manera las oberturas de las óperas, pues a veces eran, en el caso del barroco, eran pequeñas sinfonías y a veces eran un poco largas, pero no tenían nada que ver con lo que se iba a presentar después en la obra. En el caso de Mendelssohn, y aquí sí viene una parte de alguna manera muy, digo creativa porque no es fácil hacerlo, pero sí la forma en la que él logró resolver este reto, y es que es la primera obertura programática, vamos a llamarle así. Cuando digo programática o de programa estoy hablando, ustedes saben que la música de programa tiene como principal objetivo narrar o describir algo, puede ser un sentimiento, puede ser una cosa, puede ser un animal, una persona, con música. El típico caso de una música programática son las 4 estaciones de Vivaldi, en donde
Vivaldi trata de describir con música los rasgos o características de cada una de las 4 estaciones del año. Y hay mucha música que se encarga de esto. Bueno, en el caso de la obertura, lo que hace Mendelssohn, por ejemplo, tiene música muy rápida y veloz para las cuerdas, en donde de alguna manera viene a describir los pasitos de los duendes, o música en donde describe la pompa con la que se lleva a cabo la vida en una corte, o el rebuznar, ¿no? Un burrito que pam, 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 pam. Y podemos ir de alguna manera descubriendo. Ustedes se preguntarán, oye, pero no que era muy serio. Bueno, sí lo era. Sin embargo, este tipo de bromas o de aventuras las podía hacer con música, pero siempre cuidando la mesura. Ahí tenemos entonces 2 de las aportaciones, o quizá las 2 aportaciones más importantes de la niñez que tiene Mendelssohn, que es el octeto y su obertura para la música incidental del Sueño de una noche de verano. A los 20 años, es precisamente cuando va a culminar o cuando va a salir de Berlín, él va a descubrir, y más bien a redescubrir la obra de Johann Sebastian Bach. Esto es bien importante porque cuando el viejo Bach muere hacia 1750, recuerden ustedes que la música de Bach era muy académica, era muy compleja en el sentido de sus fugas, el contrapunto, y cede, o el público se cansa de tanta racionalidad, de tanta profundidad. Y entonces al viejo Bach deja de escucharse en las salas de conciertos, o en los castillos, en los palacios, ¿no? Y cede hacia compositores de alguna manera más fáciles de escuchar. Estoy hablando obviamente de Mozart, ¿no? En donde viene el estilo galante, etc. Y entonces Bach no quiere decir que desaparezca, desaparece de las salas de conciertos, desaparece de los diferentes salones y cámaras de palacio. Y Bach todavía funciona, pero ya no como música para ser interpretada en público, sino más bien como un elemento formativo. Bach definitivamente va a ser lo que subyace a la técnica de Mozart. Sin Bach no hay Beethoven. Sin Bach no hay muchos. Es decir, Bach es la estructura. Chopin mismo él escribe, ¿no? Que cuando él descubre y estudia toda la obra de Bach, pues obviamente tiene todo un fundamento, pero hasta ahí nada más. En el caso de Mendelssohn, a los 20 años lo que va a hacer es que, imagínense, es un chavito, es un jovencito, y va a tomar la Pasión según San Mateo y la va a presentar, ¿no? Él va a presentar, va a tener una ejecución pública de Bach. Y ahí, a partir de ese momento, Bach de nueva cuenta entra en los programas de las diferentes orquestas en Europa, y lo demás pues ya va a ser historia. Esto de alguna manera nos lleva a pensar que no nada más presenta la Pasión según San Mateo, sino que también toda esta estructura, toda esta forma de hacer música seria, controlada, sumamente controlada, sumamente pensada, sumamente meditada, es la que va a conformar todo lo que Mendelssohn va a componer más adelante. Y ahora que les estoy platicando esto, estoy pensando en que es muy fácil hacer un símil entre Bach y el ajedrez. Porque el ajedrez, ustedes saben, es un tema estratégico, matemático, con una profundidad intelectual y racional muy fuerte. Eso es Mendelssohn. O sea, ¿hay creatividad en el ajedrez? Claro que la hay. Un ganador de ajedrez, de alguna manera, tiene que ser muy creativo para poder vencer a su adversario. Pero es una creatividad enconada, enmarcada, controlada, con reglas muy precisas. Eso es Mendelssohn. De alguna manera la sorpresa, lo que nos puede sorprender la música de Mendelssohn, está en ese sentido, pero siempre cuidada, siempre bajo un estado y una condición de mesura. Y esto lo va a obtener precisamente de la mano de Johann Sebastian Bach, que obviamente a quien le debemos muchísimo, porque obviamente si no hubiera sido por Mendelssohn, quizá a este momento Bach todavía seguiría metido y refundido en el fondo de los conservatorios o de las bibliotecas. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos para ver qué es lo que va a suceder con el Mendelssohn ya maduro,
y cuál va a ser, digamos, que su aportación y su legado a la música de concierto. Es entonces entre el 11 y el 21 de marzo cuando Félix Mendelssohn Bartholdy recupera y reestrena La Pasión según San Mateo, utilizando un coro de 400 personas y una orquesta aumentada. Es un niño de 20 años que está enfrentando la orquesta. Y es precisamente en este año, en 1829, en donde inicia un viaje de 3 años. Es una gira bastante, bueno, no gira, básicamente, porque de alguna manera él es un gran estudioso y no necesariamente fue una gira de trabajo. Recordemos que él venía de una familia muy acomodada. Y este viaje lo hace por Italia, Francia e Inglaterra, en donde tiene muchísimo éxito. De hecho, los ingleses, bueno, hay algunas anécdotas en donde se dice que era, pues, que eran amigos de la reina Victoria y del príncipe Alberto, incluso lo recibían en palacio y era, digamos, que era un amigo de la familia, ¿no? A ese nivel. Cuando él está en París, ya en 1831, él tiene la oportunidad de codearse con los compositores más importantes del momento. Conoce a Liszt, a Chopin, a Berlioz, Kalkbrenner, y de alguna manera los respeta. Ya dijimos que él era sumamente respetuoso en las formas. Era gran amigo de Berlioz. Sin embargo, aquí estoy hablando de los dos extremos de la forma de hacer música. Cuando digo Berlioz, seguramente viene a su mente su gran sinfonía, la Sinfonía Fantástica, en donde precisamente rompe todo. Ya durante años Haydn se encargó de establecer una estructura de cómo hacer una sinfonía, y llega Héctor Berlioz, rompe completamente los cánones, rompe toda digamos que la forma, entre comillas, correcta de hacer una sinfonía, y nos presenta una serie de excesos emocionales, ¿no? Y obviamente son amigos, pero se llevan bastante fuerte. Y se dice que Berlioz en su momento lo critica y le dice a Mendelssohn, ¿no? Es que tú amas demasiado a los muertos. Dice, tú eres producto de los muertos. Para 1835, Mendelssohn se va a convertir en el director musical de la Gewandhaus de Leipzig, y ahí va a revolucionar completamente muchas cosas. Ya dijimos que él es el primer director propiamente como lo conocemos hoy, realizando las funciones que hoy tiene como tal. También y este es un concepto que a mí me gustó mucho, y yo no imagino cómo era antes. O sea, si bien y viene precisamente de ahí. Cuando él viaja a Viena, perdón por hacer este cambio, pero es simpático hacerlo, porque yo creo que en muchos momentos de la historia, hoy mismo lo estamos viviendo, ahí lo voy a dejar mi comentario. Él viaja a Viena, y él va a ser un gran crítico de Strauss. Él critica a Strauss, al rey del vals, ¿no? Y le dice, es que tu música es bastante hueca, es bastante fácil, no tiene sentido lo que estás haciendo, es música fácil. Entonces viene Mendelssohn, y lo que él hace en la Gewandhaus en Leipzig es precisamente darle forma, y él elimina toda la música fácil que se estaba tocando con las grandes orquestas. Voy a subrayar esto y hasta ahí voy a dejar mi comentario. Él se oponía, yo también me opongo a que las grandes orquestas toquen música fácil. Hasta ahí dejo mi comentario. Y él básicamente hace de su orquesta tocar Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, Händel, ¿no? Y obviamente, bueno, también contemporáneos, compositores contemporáneos como Cherubini, Moscheles, Rossini, Liszt, no se diga, Chopin, Schumann, Schubert, ¿no? También una de las cosas que va a hacer Mendelssohn es darnos la estructura que hoy siguen los conciertos. Por ejemplo, empezar con una obra pequeña, que pues una obertura, después viene un concierto de solista, y finalmente viene un intermedio, y después vendría una sinfonía. Esta es la manera, digamos, que ordenó la música. Él casualmente también, y esto que a mí es bien interesante mencionarlo, porque
de alguna manera bueno, yo he pensado cómo eran los conciertos antes, en el siglo XVIII. Definitivamente no tiene nada que ver en la forma en la que hoy vamos y escuchamos un concierto. Por ejemplo, había un momento que se le llamaba el divertissement en francés, divertissement o divertimentos, ¿no? Que consistían en que si vamos a escuchar una sinfonía, pensemos, tercera sinfonía de Beethoven, ¿no? ¡Uf! Es muy larga. Entonces lo que hacían los empresarios de teatro para que la gente no se cansara o que le hiciera un poquito más llevadero tanto peso sinfónico de Beethoven. Imagínense lo que hacían. Contrataban a un arpista o a un pianista o a un violinista que tocara música divertida y fácil para que la gente no se cansara. Y entonces ya después venían el tercero y el cuarto movimiento, ¿no? Cuando eran obras de ese tamaño. Entonces Mendelssohn quita todo eso, ¿no? Él dice, no, o sea, tenemos que lograr una cultura, una tradición, un trabajo, una conciencia, tenemos que afinar la percepción. Es cuando se deja ver esta disciplina, ¿no? Este deber ser de la música, en donde la música es todo. Y más adelante Wagner nos dirá con la ópera, la Gesamtkunstwerk, ¿no? La obra de arte total, en donde pues ahí está todo y no necesitamos de divertismo o de momentillos para medio divertirnos, o de música fácil para que la gente acuda a los teatros, ¿no? Es, digamos, que el enfoque de Mendelssohn. Se va a casar con Cécile Jean Renaud, con ella va a tener 4 hijos, y bueno, va a tener una vida acomodada, una vida, no digo sencilla, porque tuvo siempre mucho trabajo. Él se dedicó después en el conservatorio, bueno, de hecho, él funda el conservatorio de Leipzig hacia el año 1842, y conjuntamente con su gran amigo, con Robert Schumann, que bueno, digo gran amigo porque sí, efectivamente eran muy buenos amigos, incluso de Berlioz, pero no compartían para nada su manera de hacer música. O sea, la cosmovisión que ellos tenían, la cosmovisión musical que ellos tenían, era muy diferente, ¿no? Sin embargo, había un respeto y una admiración, y simplemente era eso, tú tienes tu forma de hacer música, yo tengo la mía, y lo voy a respetar. Para entonces, para 1845, él va a componer quizá la obra, desde mi punto de vista, para mi gusto, subrayo, para mí nada más, la obra más bella que él escribió, que es su concierto para violín, 1845, y es una obra muy, muy, muy madura, de la que en algún momento voy a platicarles. Únicamente voy a dedicar un programa para hablar del concierto para violín de Mendelssohn, que merece eso, y yo creo que cursos y un doctorado también en el concierto para violín. Pero para este año, para el año 45, Mendelssohn ya va a ser compositor, director, pianista, profesor, administrador, y es un papá, obviamente, y sigue teniendo viajes. Tanto trabajo, un exceso de trabajo, vino a minar su salud. Para 1847 van a pasar 2 cosas terribles. La primera de ellas es que un 14 de mayo va a fallecer Fanny Mendelssohn, que era su queridísima hermana, 4 años mayor que él, y según se dice que si sus padres le hubieran permitido dedicarse a la música, hubiera sido una más grande incluso que Mendelssohn. Ella fallece, esto le va a pegar muy fuerte a Mendelssohn, y él va a fallecer a finales de este mismo año, del año 47, a la edad de 38 años. Es una vida muy, 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 muy breve. Y bueno, finalmente podemos empezar a cerrar diciendo que su música es una música lógica. La música de Mendelssohn es una música lógica. Mendelssohn, y categóricamente lo voy a decir, Mendelssohn y los románticos o el romanticismo no hablaban el mismo idioma. O sea, realmente es una música que de alguna forma es un lunar que está ahí, y de alguna manera también esto hizo que nadie compusiera música como Mendelssohn en su momento, una música equilibrada, de muy buen gusto, muy elegante, pero que después los detractores de Mendelssohn más adelante van a tender a utilizarla precisamente como eso, como una música aburrida, como una música que finalmente cumple, pero que no nos va a generar ningún sentido o un estado de ánimo diferente. La música de Mendelssohn, decían los críticos, rara vez sorprende. Y bueno, más adelante va a componer o va a presentarnos sus grandes sinfonías
que van a tener esta misma connotación, esta connotación de ser música programática, es decir, música que describe, y estoy hablando, por ejemplo, las grutas del Fingal, es una de las obras también típicas de él, en donde son unas grutas y él las describe con música, o la Sinfonía Escocesa o la Sinfonía Italiana, en donde introduce danzas y forma, digamos, esta forma totalmente diferente de ver tanto de los escoceses como de los italianos el mundo. Voy a terminar también diciendo que él va a escribir oratorios, 2 oratorios, el Paulus sobre San Pablo, y uno que quizá es uno de los más importantes, de los más bellos, el oratorio Elías, que habla precisamente sobre el profeta. Hay una cantidad impresionante de críticas, tanto positivas como negativas de ella. Simplemente me voy a remitir a decir que específicamente el oratorio Elías de Mendelssohn obedece y trata de seguir los cánones establecidos primero a partir de la Pasión según San Mateo, y en segundo lugar teniendo los parámetros de Händel. Él es un gran conservador y, sobre todo, dicho sea de paso, él tiene mucho éxito, es su estreno en Alemania, pero 10 veces más éxito va a tener en Inglaterra, ya que obviamente sabemos la tradición coral y de oratorios en Inglaterra pues es sumamente importante. Pues ahí tienen ustedes, esta es la vida de uno de los más grandes, si estuviéramos hablando o tratando de encontrar un músico vestido de filósofo, definitivamente sería Mendelssohn, y el filósofo sería Aristóteles. Es una mesura, es un extremo término medio que logra trascender, que logra sorprender racionalmente, si es que esto es posible. Yo creo que no, pero bueno, finalmente estamos en el terreno musical y de alguna manera fue la manera en la que Mendelssohn logra presentarnos y hacerse inmortal. Tal es entonces el rasgo, tal es nuestro relato sobre Félix Mendelssohn Bartholdy. Mi nombre es Miguel Ángel García y fue, como cada semana, un placer haber estado con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.